El día de hoy, desde Chile, nos acompaña la licenciada Dana Mogenstein, psicóloga clínica, especialista en terapia de reparación ASI, abuso sexual infantil, especialista en trauma complejo en sexualidad y especialista en trauma relacional. Su experiencia incluye trabajo interventivo en las diferentes áreas de la reparación ASI. Dana actualmente se encuentra creando una fundación sin fines de lucro para sobrevivientes ASI. Dana es especialista en trauma complejo en sexualidad y especialista en trauma relacional. Dana desea ser presentada como sobreviviente de abuso sexual infantil, quien a través de su historia también ayuda a más personas a identificar su trauma y sanar. Licenciada Dana, muchísimas gracias por su participación. Bueno, si hay algo que queda claro en estos 2 episodios, es la gravedad del abuso sexual que vivió Liliana en su adolescencia. Y para poder comenzar el análisis, me gustaría citar a una psiquiatra, Judy Herman, que ha dedicado su vida profesional a comprender lo que es el abuso sexual infantil y las atrocidades que provienen de él. ¿Sí? Lo leo. Lo inenarrable de esta situación es la atrocidad de la experiencia, que sobrepasa toda capacidad humana de vocalizar o de traducir en palabras lo sucedido. Entonces, bien digo, en el momento cierto en el que Liliana es sometida ante las aberraciones de Sergio Andrade, ella se ve indefensa ante esta fuerza abrumadora. Y todo el sistema mente-cuerpo de Liliana va a entender que necesita sobrevivir como pueda en ese lugar. Sin embargo, también al mismo tiempo va a sufrir una serie de alteraciones para que ella pueda sobrevivir en ese lugar. Y las más importantes que me gustaría destacar en este análisis son el cambio de percepción de sí misma y el cambio de percepción de la realidad. Mi cerebro, ¿cierto?, de manera muy, muy amable en su grandiosidad, me va a permitir, a través de la disociación traumática, entender la realidad en donde estoy sometida de una manera en la que pueda sobrevivir. ¿Sí? Entonces, en el momento, ¿cierto?, que Liliana integra, salud, en el momento en que Liliana integra que, por ejemplo, ella es novia de Sergio Andrade, no existe la capacidad de que ella pueda cuestionar al menos la palabra novia. Su cambio de percepción es tan fuerte que ella no puede simplemente llamarle abuso sexual infantil. Ella va a estar dentro de esta manipulación, entendiendo que es novia de, ¿sí? Entonces, vamos a mostrar, ¿cierto? Quisiera destacar este cambio de percepción, porque Liliana no tiene la capacidad de decir si esto le gusta o no. No tiene la capacidad de entender si existe o no un consentimiento previo para lo que ella entiende como relación sexual. Porque eso es lo que entiende con ese cambio de percepción. Soy la novia de Sergio Andrade. Estoy teniendo relaciones sexuales con mi pareja. No es así, ¿cierto? Sabemos que no es así. Sabemos que los términos más adecuados, por más dolorosos que sean, son abuso sexual infantil y violación constante. ¿Sí? Entonces, además, no tengo, o Liliana, ¿cierto? En ese momento tampoco tiene la capacidad de poder discernir, ¿cierto? Si
como dije anteriormente, lo que está pasando está bien o no, ¿sí? No tengo la capacidad, por ejemplo, de decir, oye, esta persona que tiene tantos años más que yo es mi novio, ¿cierto? No tengo la capacidad de entender que las relaciones son consentidas o no. No tengo la capacidad de entender que mi única amiga que yo quiero y que yo amo y que yo admiro, ¿cierto? Dentro de este espacio, me está diciendo tremendas barbaridades, bien digo, ¿cierto? Tales como las que leímos en el relato, ¿cierto? Sergio ha sido el único que me ha podido amar más que mi madre. Entonces no tengo, ¿cierto?, como víctima la capacidad de abstraerme de esa realidad para entender que nada de eso está pasando. Yo necesito estar inmersa en ese lugar, ¿sí? Además va a existir una sensación crónica de peligro, ¿sí? Y esto no tan solo es respaldado, ¿cierto?, por lo que pueda decir la psicología como tal, ¿cierto?, que es donde me paro yo para poder analizar lo que está pasando, sino que también está sumamente respaldado por la neurociencia, ¿sí? Y me gustaría apoyarme de mis apuntes, leer un poco. Y es que lo que vamos a entender es que aquí va a existir una alteración del sistema neuroendocrino, como por ejemplo un aumento exacerbado del cortisol. Cortisol, la hormona, ¿cierto?, del estrés. El cuerpo se va a llenar de cortisol tóxico para que yo pueda sobrevivir. Cortisol que va a hacer que mi sistema nervioso entre en modo congelamiento y que por lo tanto, ¿cierto?, dé paso a la disociación traumática. Además, entre tanto, ¿cierto?, hay alteraciones estructurales del cerebro. Existe la asimetría del lóbulo frontal. Estoy hablando del daño del abuso que Liliana recibió, ¿sí? Menor volumen del cuerpo calloso o menor volumen de materia gris, ¿cierto?, en la corteza visual primaria. Corteza también asociación visual, alteraciones funcionales del cerebro y neuropsicológicas también, como por ejemplo afectación de la memoria, afectación, ¿cierto?, o pobreza del razonamiento o de la abstracción para poder entender todo esto. Existe un proceso biológico que sustenta, ¿cierto?, todo lo que pudo haber hecho, dicho, ¿cierto?, Liliana, ¿sí? Además, ¿cierto?, entre otros, por ejemplo, como la dificultad de la atención y concentración que se va a entender, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Liliana entra en este espacio, entra en la pieza y no alcanza a entender lo que pasa porque ella observa niñas que pueden ser entendidas como mujeres, no niñas, mujeres que están viendo televisión. Es ahí el daño, cómo es que mi percepción se modifica para entender esta nueva realidad que estoy enfrentando y que tengo que sobrevivir. Entonces, este cerebro, en ese momento, ¿cierto?, lo que va a hacer es entender que existe un peligro inminente. Estamos en peligro. Y por lo tanto, ¿cierto?, de lo único que va a estar preocupado es de evitar el peligro, de evitar amenazas y de poder sobrevivir. No hay espacio, ¿cierto? Y queda sumamente claro en el relato, no hay espacio al cuestionamiento. En una primera instancia, entonces Liliana entra en esta pieza, ve estas mujeres o niñas, ¿cierto?, que están viendo televisión y se empieza a cuestionar, ¿qué pasa con estas niñas que están acá? ¿Por qué hay otras personas en la pieza? Y hasta ahí llega el análisis, no resiste más. ¿Por qué? Porque frente a esta nueva amenaza, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que la primera amenaza que recibe el cerebro para poder reaccionar como reaccionó es la disociación traumática. Y por lo tanto, Liliana no iba a recordar hasta después de muchos años lo que pasó, ¿sí? Entonces, imagínense que ahora vuelve a entrar en nuevamente, ¿cierto?, esta nueva realidad. Ya tenemos una realidad muy extraña, muy perversa, que yo no alcanzo a entender. Entonces ahora entro en una pieza, hay más mujeres, y resulta que entonces ahora, ¿cierto?, lo que entendemos en conjunto, ¿cierto?, o el lenguaje me da para entender
que esto es lo que tengo que hacer. No tengo posibilidad de hacer otra cosa. Tengo que sobrevivir, ¿sí? Entonces, cuando me gustaría destacar que cuando hablamos de sentirse enamorada o cuando hablamos de ser novia, estamos hablando del lenguaje que se crea dentro de esta dinámica perversa. Yo desde afuera, ¿cierto? Como persona común, natural, ¿cierto? Yo puedo decir, bueno, ¿qué le pasa a esta persona que aguantó todas estas cosas? Pero es que ya entendemos qué es lo que pasó, ¿cierto? Tenemos hasta un sustento científico para poder entender que Liliana no iba a poder hacer otra cosa en ese momento, más que acatar las órdenes de este cierto depredador sexual. ¿Sí? Y eso desde una perspectiva externa le extraña, porque dice, si era niña, estaba siendo abusada, ¿cómo sucede? Pero también hay que entender que había todo que había todo un plan para que esto sucediera, porque a ellas las encerraban y les daban los libros de Gabriel García Márquez para estar adoctrinándolas. Entonces, dentro de este adoctrinamiento existía un amor romántico hacia este personaje, ¿no? Exacto. Es que este malentendido amor romántico, ¿cierto? Solo me habla o solo me muestra el cambio de percepción, ¿cierto? Que es uno de los momentos más graves que tiene el cerebro, ¿cierto? Para poder entender la peligrosidad, bien digo, de lo que está enfrentando, ¿cierto? Entonces, claro, yo no voy a negar la experiencia subjetiva de Liliana, ¿sí? Yo no voy a decir, no, Liliana, tú no te enamoraste, porque puede ser muy posible que tú lo hayas entendido de esa manera y que lo hayas sentido de esa forma. Pero es que desde afuera también tenemos que observar que no solo fue que yo me enamoré, sino que me convencieron, sino que me mostraron que enamorarme de este sujeto era lo más maravilloso del mundo, que yo era muy afortunada por poder, ¿cierto?, estar junto a esta persona. Entonces, cuando yo lo veo desde afuera, claro, sí, me va a causar esta disonancia cognitiva, ¿cierto? Esto como, pero ¿por qué está diciendo eso? Bueno, si tú quieres entender por qué está diciendo eso, tenemos toda esta gran explicación detrás. Y también necesitamos ver contexto, porque Liliana no es sujeto aparte, ¿cierto?, que vive sola en un mundo sola, sino que es sujeto que vive en relación con otros, que estuvo en una casa con otros, ¿cierto?, que fue coaccionada, es decir, cambiaron su voluntad para poder, ¿cierto?, acceder a ella sexualmente. Entonces existe todo este panorama detrás para que desde afuera podamos decir, ¿qué es esto? Pero cuando lo entendemos como tal, ¿cierto?, queda súper claro. ¿Sí? Entendido. Sí, totalmente. Y sí quiero también dejar claro que no sé cómo fueron los procesos de cada una, porque también yo estoy hablando de mi historia, ¿no? En este caso es como yo lo viví y cómo se dio en mi caso, ¿no? Hay personas que te van a decir, a lo mejor ellas no tuvieron ese periodo de noviazgo con él y fue de otra forma. Yo hablo de mi historia y fue de esta forma, ¿no? Y sí, por supuesto, es la percepción que hablábamos recién que yo tenía en ese momento, ¿no? Porque no había tenido ninguna experiencia y sí me decían que eso, como tú dices, me decían, eso es amor, esto es, entonces Exacto. yo creí que eso era, ¿no? O Exacto. sea, Y además, ¿cierto?, desde afuera se podría entender como algo muy instantáneo, ¿cierto? Así como se enamoró, ¿sí? Pero mm, aquí existe un tiempo. Esto no es instantáneamente. Esto no es Liliana que llega el día 1 y el día 5 ya está enamorada. Aquí hay exacto, un trabajo perverso detrás para exacto. hacerle entender, ¿cierto?, que ella debe
enamorarse o debe estar con esta persona. ¿Sí? Así es, porque yo no tenía pensado nunca, de hecho nunca lo hubiese visualizado como hombre, ¿no? O sea, Claro. es algo que me lo hicieron ver así, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Eh, fue así, fue Y que así. Sí, sí, al no tener experiencia o no haber tenido nunca una experiencia, sí creía que era especial después de determinado tiempo, como tú dices, no es de un día para el otro, pero así como en ese determinado tiempo creí sentir por esa persona, también después de eso los sentimientos van cambiando, por supuesto. supuesto, claro. Y sabes tú que en este relato, el 10, ¿cierto? Queda en evidencia cómo es que el cuerpo de Liliana siempre supo lo que pasaba. Y eso es una garantía que tienen todas las personas que fueron abusadas en su infancia. El cuerpo siempre va a manifestar lo que está pasando, ya sea a través de la somatización, ¿cierto? A través de un dolor de estómago que no tiene explicación, ya sea a través de dolores crónicos, ¿cierto? Ella puede expresar rabia, pero la rabia es expresada en ese contexto, ¿cierto? ¿Por qué están todas estas personas acá? O sea, que todas estas que se dicen ser mis amigas sabían lo que estaba pasando. O sea, soy yo la que está mal, ¿cierto? Incluso mi mejor amiga o mi luz, ¿cierto? Gloria, ella incluso me está mostrando lo que yo creo que será tal vez, ¿cierto? Entonces, existe las ganas, ¿cierto? Del cuerpo, demostrar que esto no está bien. Pero mi cerebro me dice, tenemos que sobrevivir. Y se da cuenta, ¿cierto? O se nota de mejor manera cuando no se ve un futuro. Porque Ujú. Liliana perfectamente podría haber dicho, bueno, esto va a ser por ahora. Esto va a ser a lo mejor por 2 años y ya está, y después me devuelvo. Es que cuando estamos en modo sobreviviente, no existe el futuro, solo existe el hoy. Y esto es lo que me tocó vivir y ojalá que hoy, ¿cierto? En este contexto de peligrosidad, Sergio no se enoje. Ojalá que Sergio no me quite comida. Ojalá que Sergio no me ponga a hacer ejercicios 10 horas. Ojalá que Sergio, ¿cierto? No me quite la oportunidad a lo mejor de, estoy inventando, ir a un casting, ¿sí? Ojalá que todos me hablen. Ojalá que nadie me quite el saludo. Ojalá que Gloria jamás se enoje conmigo. ¿Sí? Ujú. Totalmente. Totalmente. Sí, 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 es como lo vivía, pero aparte es como tú dices, es la desilusión, porque era entre la realidad que yo empezaba a ver nueva, ¿no? De que ellos tenían totalmente normalizado esa realidad. Entonces, es la confusión mía de que, ok, entonces esto está bien, pero para mí no está bien y era una lucha interna porque yo decía, Así para es. ellas están bien. Él me está diciendo que eso es amor. O Así sea, es. aceptar todo por él. ¿Sí me entiendes? O sea, yo tenía 16 años, o sea, yo no había tenido otra experiencia. Entonces, y si bien yo no quería, porque para mí tampoco, o sea, él te reclamaba que si eras egoísta porque no eras capaz de, ¿sí me entiendes? O sea, un Claro. montón de cosas y un montón de confusión en mi cabeza que yo era una situación muy rara. Tenía mucho cariño hacia ellas, pero a la vez estaba con mucha bronca interna, enojo conmigo misma por no haberme dado cuenta, o sea, por haber sido tan ingenua. No, 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 es que realmente no me dejaron ver nada de eso. Por supuesto que no. Y sabes qué, Liliana, quisiera decirte que lo que pasa es que cuando te escucho, escucho mucha culpa, ¿sí? Entonces, Mm. quiero decirte que si fue la primera persona con la que estuviste, o si fue la persona número X con la que hubieses estado, eso no es lo importante. Lo importante acá es que hubo una persona mayor de edad que sabía lo que estaba haciendo y que a través de la manipulación y coerción te logró, ¿cierto?, convencer de que esta era tu nueva realidad.
Entonces, cuando tú me dices a mí, bueno, era la primera persona con la que yo estuve, querida mía, quiero decirte que si hubiese sido la persona 100, da lo mismo, porque es la perversidad del otro el que hace que yo tenga este discurso. Él me hace entender todo esto que yo estoy hablando. Él me hace entender que yo estoy enamorada. Él me hace entender que soy su novia. No soy solo yo entendiendo esta realidad. Todo me va a configurar para que yo, cierto, hable el mismo lenguaje que están hablando acá. Somos novias de Sergio Andrade. Es brutal, es perverso. Podría decir que es maquiavélico, ¿cierto? Entonces, cuando tú, quisiera pedirte por favor, que cuando tú refieras, ¿cierto?, a tu experiencia, ¿sí?, que te escuches y que escuches también la culpa, ¿sí? Y la culpa siempre me va a mostrar que mis valores fueron transgredidos y que por lo tanto yo también puedo transgredir al otro en eso, en mis propias acciones, ¿sí? Entonces cuando tú me dices, bueno, era mi primera pareja, culpa. Si es que yo estaba enamorada, culpa. Y esto es algo que me hace entender el otro a través de la manipulación, ¿sí? Sí, para justificar también lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, Por todo supuesto. eso yo lo veo ahora, claro, ¿no? O sea, porque yo tampoco, yo digo que me sentía enamorada porque no sabía otra, pero yo ahora estoy segura de que eso no era amor, no era, yo creí en mi cabeza que era así, ¿no? Claro, claro. Y Y creo quizás, que era la justificación perfecta para él, para decir, por o sea, supuesto, no abusé, no por- hice nada malo, ella quería estar conmigo y no, sí no. No, hay que abstraerse de esa explicación, ¿cierto? Y entender que acá existe una menor de edad que está siendo abusada sexualmente, ¿sí? No existe otra cosa. mm, Ahora bien, también me gustaría destacar que qué amable que fue para ti el entender que estabas enamorada también. Porque si lo hubieses entendido de otra forma, ¿cierto? No, quizás no estaríamos acá conversando. ujú. Entonces, es necesario también que exista la resignificación, ¿cierto? Bueno, eh, yo estaba enamorada, ¿sí? Independiente de que todo el mundo me hizo enamorarme, entre comillas, de este personaje, bueno, yo lo viví como amor, ¿cierto? Para que podamos también dar un poco de esperanza, ¿cierto? A esta historia, ¿sí? Cómo sobreviví. Y yo sé que, claro, desde afuera se puede decir, no, pero es que es una niña enamorándose de un adulto. Bueno, ¿y cómo lo podríamos entender? ¿Cómo lo podría entender un adolescente de 15, 16 años? Ah, mira, hay un adulto que me está usando sexualmente y me está violando todos los días. No, no se puede, es brutal, es demasiado brutal, no se va a entender así y se va a entender como enamoramiento, ¿sí? Sí, y sí, es que si no es muy duro. Ujú. Por supuesto que es muy duro y no es sostenible, ¿cierto? Como Judy Herman lo dice, yo no tengo palabras, no tengo vocalización, no tengo cómo traducir en palabras todo esto que pasa. Esto tan inenarrable que se me viene encima, tal como si fuese un tsunami, ¿cierto? Es como un ejemplo que yo doy a mis pacientes. Nosotros estamos en la orilla de la playa y sabemos que ya se viene tremendo tsunami, quizás de cuántos metros. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Estoy aquí enfrente y ¿qué puedo hacer? Sostenerme de la arena y esperar que no me lleve la ola. Tratar de nadar en ese mar que se me viene encima. Tratar a lo mejor de apoyarme de algo y salir hacia afuera para poder respirar. Ese es el proceso que tuvo Liliana para poder sobrevivir frente, ¿cierto?, a este depredador sexual. Mm, sí. Sí, Que, Brenda, ¿quieres preguntar algo? que
que lo hubieras visto como un enamoramiento era una forma también de protegerte de esta realidad tan cruda que estabas viviendo. Por supuesto. Sí, 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 aparte es muy vergonzoso y sé que es muy duro. eh, para mí, yo sé que para las chicas también, cómo se daba ese tipo de relación, ¿no? mm, Eh, es muy denigrante, es humillante, humillante. Sí, es terrible. sí. Ujú. Y esa humillación, la persona que es abusada sexualmente la va a llevar encarnada en las vísceras. Y yo me voy a mover desde esa humillación. Y el cambio de percepción también va para evitar posibles humillaciones y por lo tanto el daño también va a quedar en el vínculo con el otro. En cualquier momento esta persona me puede traicionar. Yo puedo amar, puedo querer, pero en cualquier momento esta persona me va a humillar. Eso queda grabado en una. Totalmente. Sí, sí, queda una marca y parte de la personalidad, ¿no? O sea, ahora ya uno está siempre en un estado de alerta. Ujú. Así es, así es. ¿Sabes qué? Es cierto eso, uno queda en estado de alerta. Sin embargo, quiero aclararte algo. Cuando tú puedes recordar en algún momento, ¿cierto? Tienen que pasar años para que tu cuerpo salga del estado de hiperalerta. ¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que hoy ya no vives en ese estado? Bueno, porque puedes verbalizar lo que pasó, porque te puedes conectar, porque puedes llorar, porque puedes transitar por el dolor, ¿cierto? Que en ese momento fue evitado, pero ahora tengo la madurez suficiente para poder habitarlo y entenderlo de mejor manera, ¿sí? Entonces, hoy en día yo podría decir que Liliana seguramente cuando verbaliza vuelve a rememorar, ¿cierto? Su cuerpo a este estado de alerta, ¿sí? Pero lo maravilloso que existe en esto es que Liliana al fin se puede conectar con lo que está o con lo que sintió, bien digo. Puede llorar, ¿cierto? Y desde afuera puede ser muy crudo verlo, ¿sí? Porque uno lo va a entender como el daño, pero qué esperanzador es entender que ya no estoy desconectada de mi cuerpo, que puedo disfrutar el día a día, que puedo ser feliz sin miedo, ¿cierto? Y que puedo verbalizar las atrocidades que viví en algún momento. Exacto. Sí, el poder reconocer, ¿no? Lo que pasó y entender lo que pasó. Ujú. Exacto, exacto, que es lo más importante, claro. Sí, sí, totalmente. Sí, este episodio tiene esa parte, no solamente la parte del abuso, sino la parte de este tipo de relaciones múltiples que para nosotros eran muy denigrantes, como te decía hace rato, la gente durante años a nosotros, bueno, se dijeron muchas cosas, justamente por eso es que yo ahora quiero contar etapa por etapa para que se entiendan los procesos, ¿no? O sea, Claro. no era llegar ahí ay, no sé, era un grupo que tenían orgías No, y daban a entender que la pasábamos fantástico y nos encantaba y, no, ¿sí me entiendes? Y todo el mundo nos veía con mucho morbo, mucho morbo. no, Y, o sea, y eso hizo yo también que, creo, ¿no? Yo también que durante años uno se quede en silencio y no quiera hablar del tema y siga todavía representando una herida muy dolorosa para nosotras hablar de eso. O sea, yo sé que es parte de algo muy doloroso y muy vergonzoso para nosotras, más que tenemos familia, hijos, y cuando la gente no entiende de qué se trata. Por eso me atrevo a tocar ese punto, porque es importante tocarlo y que se entienda que cómo funcionaba, ¿no? exacto, exacto. Y no podemos hablar de relaciones, no podemos hablar de orgía, ¿cierto? Porque ahí hay consentimiento. Exactamente. No Ujú. podemos hablar de eso. Aquí existen violaciones múltiples, ¿cierto? Existe coerción, existe manipulación perversa, existe abuso sexual. Las otras participantes, ¿cierto? No tenían un disfrute o un goce en donde uno podría pensar,
ok, estamos todas en esto, ¿cierto? Sino que más bien todas disociadas y sometidas ante este personaje. Así es. Ujú. Ante las órdenes e indicaciones de él, ¿no? Claro, O sea, pero por eso, y con miedo y con mucho terror, con mucho terror. Y eso, ¿cierto? Todo el sistema mente-cuerpo lo sabe y lo vive y lo experimenta como tal. Es un terror inminente, es un peligro que está al frente mío y que lamentablemente, ¿cierto? Necesito cambiar mi percepción y entender que esto es lo que tengo que vivir. ¿Sí? exactamente, exactamente. Siempre yo digo, o sea, que todo lo que uno hace en la vida y lo hace porque quiere es fantástico, ¿no? O sea, cualquier tipo de relación que uno quiera tener mientras uno, en este caso para mí es muy doloroso porque no, o sea, todo lo que hacíamos ahí no era porque queríamos, ¿no? Entonces, por eso para mí es importante sí explicarlo y que se entienda de una vez Por supuesto. que, que nos elegían, que nos daban órdenes, que teníamos que hacerlo, que teníamos que fingir que disfrutábamos, porque si no también teníamos un problema. Entonces, o sea, de todas formas era horrible, denigrante, horrible. Sí, Y sí. yo sé que para las que estaban más tiempo tenían todavía que fingir más para las nuevas, para que todo se viera de manera normal, ¿no? Pero Sí. era lo mismo, era lo mismo. Sí, lo más probable, ¿cierto?, es que todas hayan pasado por el mismo proceso, ¿cierto? Que todas se hayan cuestionado al principio lo que está pasando, ¿cierto? O a lo mejor, al menos, ¿cierto?, verlo desde otra perspectiva, ¿sí? Eso es Claro, probable que haya pasado, ¿cierto? Pero están todas metidas en esta dinámica. Entonces nadie se iba a salvar de, por ejemplo, ser novia de Sergio Andrade. ¿Sí? Y novia, ¿cierto? mm, Qué terrible llamarle novia cuando lo que hay que decir es, bueno, todas estas mujeres fueron abusadas o todas estas niñas fueron abusadas sexualmente por esta persona de más de 35 años. sí. Sí, Sí, bueno, lo que pasa es que mientras estuviésemos sometidas durante esa época era imposible para nosotros sí, vernos así, ¿sí me entiendes? por O sea, nos supuesto. hicieron entender que nosotras aceptamos eso, Exacto, ¿me exacto. entiendes? Con todo ese proceso, pero no era así, o sea, no era así. Y es muy triste, por eso te digo que, o sea, no es lo mismo que uno acepte hacer de su vida íntima lo que quiera mientras uno lo decida y está fantástico, ¿no? O sea, mientras haya consentimiento. En este caso, nosotras no teníamos opción, No había que opción, es muy diferente. por O supuesto sea, que sí. todo lo hacíamos para complacer a este tipo, ¿no? Todo A lo este hacían para monstruo. sobrevivir. Sí, complacer decimos, pero es para sobrevivir, como tú dices, para no ser más castigadas. Exacto. Exactamente. Exacto, para poder ser y estar en ese ambiente, ¿cierto? Para no a lo mejor destacar y que entonces me castiguen o que me priven, ¿cierto?, de alguna necesidad básica, ¿sí? Ujú, así es. Sí, sí, porque era gradual, como te digo, o sea, de ahí todavía yo, este era el comienzo de castigos, o sea, y esto es nada a lo que se viene, ¿no? Entonces, por eso te digo, Dana, que todo es un proceso y mucha gente, yo sé que a veces quieren adelantarse a situaciones porque es lo que escucharon al final de lo que pasó, pero hay muchas otras cosas que se tienen que ir viendo para entender el final, Claro, ¿no? claro que sí, por supuesto, sí. Yo no puedo estar exenta, ¿cierto? Si voy a dar una opinión acerca de esto, no puedo estar exenta de entender que hay un periodo de tiempo en el que esto sucede, que la manipulación sucede primero, ¿cierto? Que a lo mejor la adulación sucede antes, que después entonces se presenta esta gran figura, ¿cierto? Que yo entiendo como una figura en la que puedo confiar, ¿cierto? Que lo que hace al final es facilitar que la primera violación, ¿cierto? Entonces, tenemos que recorrer todo esto para que podamos entender el final, por supuesto que sí. Así es. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso lo voy a seguir haciendo así en orden, porque me llegan preguntas constantemente y yo creo que Brenda tiene varias preguntas, que la gente tiene, ¿no? Para hacer con respecto a eso, pero son cosas adelantadas que yo no tengo problema de ir contestándolas, pero
pero que no sí se es, va a entender si la contestas al tiro. Mejor, ¿cierto? exacto. Te damos un contexto con un episodio, ¿cierto? Para que tú entiendas todo el proceso Ujú, que yo tuve que pasar para terminar es- en X cosa. Sí, exactamente. Exactamente. Todo era un proceso dentro de ese grupo. Nada era de un día para el otro. Y eso sí quiero que todo el mundo lo entienda. O sea, ninguna llegamos y al otro día estábamos encerradas, sometidas. O sea, queda súper claro. En la cronicidad, ¿cierto? De la historia queda súper claro que fue un proceso. ¿Sí? ujú, exacto. Sí, yo creo que podemos dejar las preguntas para los próximos episodios y que se entienda. Algo que yo quiero preguntarle a Dana es, esta pregunta para mí es muy importante porque esta resume casi toda la situación de todas las chicas. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Ah, ya, claro. La disonancia cognitiva, ¿cierto? Que yo le expliqué muy brevemente, ¿sí? Cuando, si yo estoy disociada de manera traumática, lo primero, mi cerebro, ¿cierto? Va a partir este hecho en varias partes, para que yo después, cuando esté segura, ¿cierto? Y mi cuerpo se pueda sentir seguro, lo pueda juntar y lo pueda analizar. Pero durante el proceso en donde yo estoy viviendo esto, voy a experimentar otro tipo de emociones o sentimientos que me van a generar confusión en ese momento, ¿cierto? El ejemplo que di que me pareció increíble, ¿cierto? El de la amiga que dice, bueno, Sergio me ha podido amar eh, mucho más que mi madre, ¿sí? Y ahí es como, ¿de verdad? ¿Cierto? Hay un cuestionamiento, pequeño cuestionamiento, ¿sí? Que me permite una pequeña ventana. ¡Wow! Oye, ¿de verdad esta persona te ama más que tu madre? ¿Cierto? Eso es la disonancia cognitiva. Esto que me está diciendo el otro, ¿es así? ¿Es real? Y, por supuesto, vuelve a mí esta realidad y este cambio de percepción. Porque mi cerebro, ¿cierto? Va a decir, no, no, tú ya estás en esto, vas a ser sometida a las peores aberraciones del mundo, no te puedo dejar pensar eso, ¿cierto? Ok. O sea, lo haces más como para sobrevivir, ¿no? O sea, es En el fondo, ¿cierto? Yo voy a poder alcanzar a ver, de 100 voy a poder alcanzar a ver 10, ¿sí? una parte. De todo Ujú, esto que estoy mirando, voy a tener un pequeño cuestionamiento. Oye, ¿esto está bien? Entro a la pieza, ¿sí? Entro a la pieza, veo que hay otras niñas mirando televisión y está este personaje, ¿cierto? Oye, ¿y qué hacen estas personas acá? Pequeña disonancia, ¿cierto? ujú. A ver, ¿esto está bien? No, 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 no. Y de repente no tengo la capacidad de seguir con este análisis, ¿cierto? Una, porque mi cuerpo y cerebro no me lo permiten. Y dos, porque el perpetrador o el abusador tampoco me lo va a permitir, porque sabe lo que puede pasar si yo empiezo a cuestionar la realidad. Yo no tengo la capacidad de observar otra cosa, ¿sí? Existe el pequeño cuestionamiento, ¿sí? Oye, ¿qué pasa acá? ¿Por qué hay otras personas que están aquí en esta pieza? Pero como estoy experimentando peligro, no es que me convenza de, sino que mi cambio de percepción, ¿cierto? Ahí se va a encontrar, en donde yo digo, bueno, esto es lo que tengo que, ¿cierto? Soportar, aguantar, o esto es a lo que me tengo que someter, ¿cierto? En este espacio, ¿sí? No es que yo me diga a mí misma, hoy lo que vamos a enfrentar, qué terrible. Bueno, vamos que se puede, ¿cierto? No, no existe un convencimiento para que yo pueda enfrentar esa situación. Esto es un cambio de percepción que se va a producir, ¿sí? De manera inconsciente. Yo no voy a dar cuenta. Entro a la pieza, veo, ¿cierto? Estas niñas que están mirando televisión, veo al abusador sexual. Digo, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están estas niñas acá? ¿Por qué están estas mujeres? Y hasta ahí llega mi cuestionamiento. Inmediatamente el cerebro, ¿cierto? Lo va a ver, dice, no, esto es demasiado peligroso, disociación traumática, inmediatamente me separo de mi cuerpo de manera inconsciente y puedo vivir todas esas experiencias,
¿sí? Y que incluso el cuerpo no va a sentir de buenas a primeras las experiencias como tal, sino que más bien cuando yo ya después mi cuerpo se siente seguro, ¿cierto? Y no está en hiperalerta, ahí recién puedo rememorar esas experiencias con el cuerpo conectado y entender lo que pasó, ¿sí? No sé si queda claro con la explicación que acabo de dar. Sí, totalmente, Súper, totalmente. súper. Sí. Así es, sí. Y que por supuesto que desde afuera se puede entender como tal, ¿cierto? Ujú. Yo puedo entender que Liliana entra en esa pieza y se dice a sí misma, oye, ¿y qué son estas personas? Bueno, está mi pareja acá, ¿cierto? Y que es muy probable que eso haya sucedido, ¿cierto? Porque mi cambio de percepción y además el cambio de percepción de mí misma como ser humano también está inmerso en eso. Ujú, Entonces, ujú. estoy en ese lugar y no es que yo me diga a mí misma, bueno, estamos acá y ya, bien, vamos a enfrentar esta situación, sino que es algo automático, ¿sí? Yo me desconecto de todo y solo paso a ver, ¿cierto?, lo que me ofrece mi percepción, que es, bueno, tengo que en este momento, ¿cierto?, acatar las órdenes de quien entiendo como mi pareja o como mi novio. Exacto. Sí, aparte yo no, si bien percibí algo raro, nunca me imaginé lo que era, ¿no? O sea, es una percepción, es verdad. O sea, yo sentí que algo no estaba igual que antes. ¿Por qué? Porque no me lo habían dejado ver a eso de esa forma antes. Entonces sí me pareció raro. Exacto. Y además, ¿cierto? Mira, queda súper, súper claro, porque tú le dices raro, Ujú, tú le dices raro. Y cuando yo no entiendo algo, yo le llamo raro. Esto que ujú. me pasa es raro, es extraño. ¿Es así realmente? Mi percepción me hace entender que eso es raro, pero cuando yo ya tengo, ¿cierto? Este puzzle ya armado, yo no puedo decir que eso es raro. Yo puedo decir con total seguridad que eso es abuso sexual infantil. Ok, sí queda claro, totalmente. Y cuando ya se le suelta la noticia y la encierran sin comida, lo cual me parece cruel para que ella pueda analizar y está totalmente encerrada, ya comienza, ella misma dice, ¿no? Que quería creer que él me había mentido por mi bien, por no perderme. ¿Eso también es disonancia cognitiva? Eso me habla del cambio de percepción que necesito para poder sobrevivir, ¿cierto? Quiero creer, quiero creer que él, ¿cierto? No hizo esto, que mi novio no hizo esto. Mi novio me engañó. No, ¿cómo? Si se supone que me ama, ¿cierto? Esa podría ser una disonancia cognitiva, ¿sí? Pero lo primero es cambio de percepción, ¿sí? Y sobre todo para las condiciones en las que Liliana estaba, porque si te cambian de casa, te encierran y no te dan comida, ¿cierto? Tampoco te va a permitir un mayor análisis de la situación, ¿cierto? Tampoco voy a tener energía para poder analizar algo, ¿sí? Así es. Bueno, eso es un desgaste que fueron haciendo desde, desde el principio, o sea, gradualmente cada vez menos comida, ¿no? Eso es verdad. Y eso creo que también no ayudó a que uno no estuviese con la mente tan clara, ¿no? Para todos esos procedimientos. Por supuesto, y además eso me habla que es una persona que sabe lo que hace, Mm, sabe lo que hace. Esto no es, cierto, te voy a castigar y te voy a dejar sin comida porque sí. Él ujú, sabe que si te cambia de lugar, que si te despierta de medianoche, que si nadie te habla, que si te saca la comida, él sabe que a lo mejor tú después vas a volver, ¿cierto? Mucho más sumisa para que él pueda continuar los abusos. Y no va a existir un cuestionamiento como tal, porque entonces yo solo, ¿cierto, Liliana? Solamente va a haber castigo, nada más. Estoy castigada, hice algo mal.
Y mi percepción se va a modificar, ¿cierto? Percepción de mí misma, para entender que soy yo la mala, soy yo la que está haciendo algo mal en este espacio. Y por lo tanto necesito volver a replantearme cómo puedo seguir sobreviviendo acá. Exacto, así es. Por ejemplo, yo te voy a citar al psicólogo Abraham Maslow, que termina creando lo que es la pirámide de Maslow. Abraham Maslow es un psicólogo que es un psicólogo humanista, que termina creando la pirámide, y esta pirámide habla de las necesidades del ser humano. La primera está en la autorrealización, o sea, en realidad vamos desde lo primitivo hacia arriba. Lo que está arriba es la autorrealización. Luego está lo que es estima, reconocimiento, por ejemplo, el éxito, el respeto, el reconocimiento. Y luego están las necesidades sociales del ser humano, o sea, el tener amigos, socializar, conocer gente, el afecto. Luego está la seguridad para el ser humano, que es la seguridad física, la seguridad de empleo o una estabilidad. Y por último, lo más primitivo de esta pirámide están las necesidades fisiológicas, o sea, lo que es alimentarse, dormir, respirar, descansar, hasta incluso las relaciones sexuales. Entonces, todo esto son necesidades del ser humano. Y esto es lo que Sergio Andrade te quita y que solamente puedes obtener a través de él. Él se ponía al medio de estas necesidades y tú estabas sobreviviendo. Yo creo que desde que llegas aquí, desde el día uno, desde el minuto uno, ya estabas siendo abusada de alguna forma. O sea, ya estabas recibiendo abuso que no te dabas cuenta. Entonces, Sí. tú ya empiezas a normalizar cierto abuso hacia tu persona. Sí. Y es por eso que entiendo que en tu diario escribas, qué tonta fui, qué imbécil, y ya te estás empezando a insultar a ti misma en ese preciso momento cuando descubres todo esto, cuando no era tu culpa, no eras tonta, fuiste engañada, fuiste abusada, pero tu cabecita ya estaba normalizando este tipo de abuso, y como me parece interesante, doloroso, como respuesta directamente, lo primero que haces es como que de alguna forma pensar que es tu culpa, pensar que tú eres un imbécil, y lo escribes así, imbécil, tonta, te empiezas como a decir eso Que a ti. es un poco el enojo con uno mismo en ese momento, en el momento que yo lo escribo era como yo me sentía. Lo que pasa es que también es parte de un proceso, ¿no? De entender qué es lo que me pasó, ¿no? Exacto. Este, pero sí, hace ratito justo me quedé pensando porque dije, no entrábamos y entrábamos, no es que entrábamos y éramos sometidas. Sí, sí éramos sometidas, pero gradualmente. O sea, simplemente no es que de golpe, o sea, entrabas y te cacheteaban, no, o sea, no era así, pero sí era un proceso totalmente gradual, ¿no? En el que uno no se daba cuenta y por eso también el enojo conmigo misma en ese momento de no haber visto, pero también si ustedes ven grabaciones de aquella época, que también era parte de lo que habíamos normalizado, cuando apenas salimos de todo ese infierno, que yo varias veces lo he comentado, nosotros nos sonreíamos. Hasta el día de hoy a veces me río, hasta el día de hoy a veces me río, estoy comentando algo que es gravísimo y me río, pero yo creo que era más que nada porque en aquella época lo siento que era más porque lo habíamos normalizado. Estábamos hablando de castigos que para la gente podía sonar terrible y nosotros lo decíamos, sí, porque me pegaba y me pegaba 200 y me pagaba, y lo decíamos como si no pasaba nada, ¿no? Ahora yo sí muchas veces me río, pero porque me parece muy triste, ¿no? Internamente es como que lo hago como protección, ¿no? Para no sé cómo explicarlo, pero no es porque me parezca que sea algo grato, ¿no? Lo que estoy diciendo. Es muy difícil a veces explicar esa parte, ¿no? Yo quisiera agregar que cuando uno observa, ¿cierto?, que hay alguien que está contando las peores atrocidades y se está riendo, eso nos tiene que decir que esa persona está desconectada del hecho, es decir, sigue disociada del hecho.
yo puedo estar contando las peores atrocidades, ¿cierto? No, y yo viví, no, imagínate, a mí me hicieron esto y esto otro. Bueno, pero la vida sigue, ¿cierto? Y uno puede sonreír y hoy estar muerta de la risa. Pero es que estoy aún entonces desconectada del hecho. Y eso todavía puede estar pasando, porque cada vez que voy a verbalizar, mi cuerpo se va a sentir en peligro. Y mi cuerpo no sabe si hay peligro afuera realmente. Y por lo tanto, ¿cierto? Me voy a tender a desconectar nuevamente por si acaso hay peligro cuando yo esté contando esto. ¿Sí? Sí, ahora lo Entonces, entiendo. Ahora lo entiendo porque muchas veces me lo han comentado personas con las que yo este tema no lo toco si no me preguntan, pero cuando me preguntan lo empiezo a hablar y cuando lo hablo, exactamente me dicen, es que se quedan duros así, me dice, pero que lo contaste con una sí, naturalidad y como si no fuera tan terrible y toda esa historia. Y eso me ha pasado durante todos estos años, ¿no? O sea, cada vez que me preguntaban sobre el tema, lo contaba así, con como y si taca, taca, taca. cualquier Ujú, cosa. Exacto, como si se contara cualquier cosa, ¿cierto? Y además me gustaría aportar que eh, si existió en algún momento, ¿cierto? El tratarme mal a mí misma, ¿cierto? Se tiene también que entender como parte del cambio de percepción. Qué tonta ujú, que soy. ¿Cómo no voy a poder hacer esto en este lugar? ¿Cierto? Y que de afuera se puede ver como algo sumamente terrible, pero que desde adentro se entiende que Liliana está tratando de sobrevivir. Y alguien que trata de sobrevivir al maltrato tiene que incurrir en las mismas prácticas de maltrato. Qué tonta que soy, ¿cierto? Y hacer, no sé, el ejemplo del ejercicio es el ejemplo más claro, ¿cierto? Tengo que mm, matarme haciendo ejercicio porque si no, no soy validada, bien digo, en este lugar, ¿sí? ujú. Exacto, así es. Sí, la autoexigencia, que eso predominó después durante años, y si era la exigencia de este personaje hacia nosotras era extrema. O sea, extrema, que también lo voy a ir contando, pero era extrema, extrema, ¿no? O sea, no podías salirte de una palabra de la indicación que te haya dicho que hicieras, ¿no? Porque eso representaba un problema grave, ¿no? Entonces, ya éramos, en determinado momento terminamos siendo robots, porque no podíamos ya ni pensar, era solamente escuchar la orden y hacerla exactamente como la había dicho, sin nosotros ponerle un tinte, decir, o ser creativas, nosotros ya no podíamos ser nada de creativa y decir, ay, no, pero yo lo haría de esta forma porque no, ya no podíamos pensar así. Teníamos que hacer exactamente lo que este personaje decía. Bueno, y el además entenderse como robot, ¿cierto? Me habla desde afuera del daño, ¿cierto? De Mm, lo desconectada que estoy, de cómo me tengo que desconectar para poder sobrevivir en ese lugar. Entonces, no existo, sino más bien soy un ente que sigue órdenes. Sí, así es, así es, así es totalmente, éramos un ente. Yo me acuerdo que ya en la última etapa miraba a varias de las chicas y yo creo que yo me veía en ellas, ¿no? Pero yo las veía y decía, son zombies, o sea, son zombies. O sea, la mirada perdida, estar haciendo las cosas, pero por inercia ya, porque las tenías que hacer. O sea, muy exacto. triste. Exacto, justamente lo que has dicho tú, ¿cierto? Es lo que se puede observar en la infancia que ha sido vulnerada, ¿sí? Una mirada perdida, una mirada vidriosa, que mira a la nada, ¿cierto? Que se queda, podríamos pensar, pegado en un punto fijo, que no hace absolutamente nada, no existe conexión con el cuerpo y por lo tanto, ¿cierto? Yo pierdo la capacidad de sentir frío, de sentir calor, de saber si estoy sintiendo dolor o no. También pierdo la capacidad de sentir necesidades básicas como poder ir al baño, comer, ¿cierto? Todo se va a modificar o toda mi percepción, tanto de mí misma como de la realidad que estoy viviendo, ¿cierto? Para poder sobrevivir. Sí, Claro, totalmente lo que estás diciendo, pero concuerda porque ya nosotras, primero porque sabíamos que no nos iban a ayudar, ¿no? Si nos enfermamos, pero si tú te fijas en la situación extrema que estuvimos, o sea, que hemos estado en todos los sentidos, desde el principio hasta el final, que fue más cruel, no, ninguna se murió, pero además de eso, a ninguna nos tuvo que internar, ¿me entiendes? Porque sabíamos que no nos iba a llevar a un médico.
Entonces, no nos dábamos, no, nosotras mismas no nos permitíamos eso. Claro, y es imposible en ese lugar entender que estoy enferma o entender que puedo sentir algún tipo de dolor o tener incluso alguna necesidad, ¿sí? Aquí lo que pasa a primar o ser importante son las necesidades, ¿cierto?, de Sergio Andrade. Y como dices tú, ¿cierto?, se vuelven robots para poder complacer esto y que el robot va a ser entendido como una persona que está disociada de lo que está pasando. Así es, así es. Sí, para que sea también menos doloroso, ¿no? Todo entenderlo así. Pero Pues, sí, era parte del proceso, ¿no? El no permitirnos ser débiles, ¿no? El no permitir eh, nada de eso. Era solamente seguir y hacer lo que teníamos que hacer. Ya como tú decías en un momento, no, porque si no, no puedo ir al baño, y sí, podíamos aguantar horas y después si ya no podíamos, nos teníamos que hacer encima si no nos permitían ir al baño, ¿no? Y yo sé que en condiciones normales la gente diría, ay, están locas, ¿cómo aguantan esto? ¿Cómo porque no lo han vivido, porque no saben, porque no, y no sería lo lógico tener que vivir algo así, ¿no? Tampoco. exacto. Pero pero sí, por eso para mí es importante ir contando, como te decía, los procesos para que se entienda por qué llegamos hasta ese punto, ¿no? ¿Por qué llegamos hasta ese punto? Claro, y que me imagino que todavía sigue mucho más, ¿cierto? Esto Sí, debe ser quizás lo más básico que te sucedió, es ¿cierto? lo Porque más suave, imagínate. lo más- Esto es el comienzo. sí, O sea, yo todavía ni siquiera había sido castigada de otra forma, porque los castigos no es esto, sino otros castigos. Y esos castigos que siguen a esto son los más suaves que me tocan. Es el comienzo, ¿me entiendes? Por eso te digo, esto no es nada. qué, qué increíble que en este punto, cuando ya hemos hablado de tantas atrocidades, podamos seguir hablando más, ¿cierto? Y decir esto no es nada. O sea, es sumamente grave lo que se está Sí. exponiendo y espero de todo corazón que tenga algún tipo de reparación para ti también, ¿cierto? Porque eso también es lo importante, me parece. Y mira, yo siempre digo que a mí lo que me importa es que se entienda. A mí mi dolor en este caso, en toda esta historia, es primero o sea, la forma en que la gente nos apaleó durante años por no entender la historia. Y sí, yo traté de entender que era por parte de no entenderlo, de ignorancia, ¿no? De hablar por hablar, y creo que en este momento es el momento para empezar a explicar de qué se trataba y creo que va a ser la única, como yo siempre digo, lo único que me va a brindar realmente justicia a mí y paz, que se entienda. O sea, que no éramos, no es que nosotras estábamos ahí porque éramos interesadas, porque éramos ambiciosas, o sea, ambiciosas en mala forma, porque lo decían en mala forma, ¿no? O sea, como si hubiésemos estado ahí para ir a acostarnos con un productor para tener una carrera, eso no fue así. Y eso quiero que quede claro, nuestros padres tampoco nos vendieron. Entonces, sí, lo voy a repetir 1000 veces a esto hasta que se entienda, porque no fue así. No fue así. Y en parte, a partir de ahí, entender cómo fue el proceso de abuso y que nosotras, como yo te digo, si bien ahora me queda mucho más claro muchas más cosas, yo sé que no está bien lo que vivimos y cada vez peor ahora que yo soy un adulto, que tengo hijos, o sea, es terrible, como tú dices, si esta primera parte es terrible, todo lo demás es todavía más terrible y nunca se entendió y nunca se supo, eran, ¿me entiendes? El grupo, el clan que iban, la familia, o sea, no se entendía, como si estuviésemos paseando por el mundo, ¿me entiendes? Que- Tienes toda la razón, Liliana. No me imagino, la verdad, las atrocidades o las aberraciones que continúan, ¿cierto? Pero creo que eres una persona muy valiente que está exponiendo, ¿cierto? Esto que es tan doloroso.
pero que es una verdad que no es solamente Liliana viviéndolo, ¿cierto? Hay más involucrados en esto. Entonces, Exacto. claro, sí, es cierto, es tu historia y tú la estás contando desde tu perspectiva, pero esta historia también incluye otras personas, otras niñas, otras adolescentes que estuvieron sometidas también a los abusos sexuales de esta persona, ¿cierto? Entonces, increíble, me parece súper increíble y destacable lo que estás haciendo, ¿cierto? Espero que también, por supuesto, te estés cuidando de alguna manera cuando después de las sesiones, ¿cierto? Puedas verbalizar y todo, por supuesto, ¿cierto? Espero que estés siendo contenida, también apoyada y que me imagino que eso está siendo así. Sí, 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 sí. Y de verdad que me ayuda mucho es todo esto, porque esto no es una terapia, pero sí me ayuda a entender un montón de cosas. Y la terapia la hago por fuera, por supuesto, pero sí me está sanando y sé que esto está ayudando a mucha gente. Lo Sí, hablaba el otro día con Brandita, recibimos muchos mensajes de gente que te dice, yo me siento identificado, me pasaba algo a lo que yo no entendía que era lo que me estaba pasando, ¿no? Y ahora le puedo poner un nombre, ahora identifico que esto me pasó con tal persona. O sea, claro. tú dices, y gente mayor también, no solamente gente joven, sino gente de 70 años, de 60, de 50, que me dice, o tengo hijos y me doy cuenta de esto, y cómo los puedo ayudar, y cómo puedo hablar con ellos, y no, no, realmente a mí eso es lo que me ayuda y lo que me hace seguir en todo esto, porque sí, como tú dices, no es fácil. eh, Son muchas emociones juntas, ¿no? Con todo esto, es abrir, es como la herida está siempre, ¿no? Y es tocarla, estar tocándola todo el tiempo, Sí, en este proceso, pero sé que va a ser para bien y sé que es para bien para mí y para otras personas, ¿no? Y como te digo, creo que me va a ayudar a tener esa paz que necesito que he necesitado durante todos estos años, que se entienda cómo fueron las cosas. claro. Esto no es ni por fama, ni por... No, 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 no. O sea, no se trata de eso. Se trata de que se entienda. ¿Me entiendes? O sea, hay muchas de las chicas que no han podido hablar, no quieren hablar y se entiende, y hay otras que han hablado y no, bueno, no se pudo hacer mucho más, ¿no? Eh, o que están en diferentes procesos, pero es válida la historia de cada una y es muy importante que se haga, ¿no? Por Que se supuesto. hable. Sí, que se hable, que se entienda que esto fue un secreto que el otro me hizo entender como secreto y que yo tengo una voz y que la puedo ocupar, ¿cierto? Para poder vocalizar o verbalizar todo lo que en algún momento me pasó, todo lo que en algún momento me tuve que callar, ¿cierto? Porque estaba desconectada, porque no podía entender lo que estaba pasando. Sí, Sí, aparte el silencio solamente beneficia al depredador, ¿no? O sea, y es lo que él quería que exacto, sucediera, ¿no? Como exacto. pasa con estas también, confrontaciones, ¿no? Entre víctimas y que se quite la atención hacia el único culpable de toda esta historia, ¿no? Exacto, exacto, que se pierda el foco en el fondo de lo que es importante, ¿cierto? Que se entienda que aquí hubo una cantidad tremenda de abusos sexuales hacia adolescentes, ¿cierto? Y eso Así no es. es menor. Necesitamos darle un sentido de urgencia a esto, ¿cierto? Tal como dices tú, bueno, que no se desvíe hacia quién tiene la mejor verdad o quién tiene el relato más cruel, ¿cierto? No, 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 si eso no es lo importante. Eso no es el Ujú. fondo de la conversación. El Así es. fondo es, miren todo lo que hizo este sujeto para que yo hoy esté contando la cantidad de aberraciones tremendas que tuve que pasar. Ese es el foco real. Así es, así es, totalmente. El exponerse para una víctima no es fácil y tú lo sabes, Por supuesto. más cuando tenemos ya hijos, cuando han pasado tantos años, eso, el dolor que se causa también a la familia, ¿no? Porque uno no solamente se cuida a uno, cuida a la gente que tiene alrededor, ¿no? Que siente que es a la que te cuesta a veces, porque uno ya sabe cómo manejar su dolor, ¿no? O sea, sabemos un poquito cómo ir cubriéndonos, sabemos hasta dónde podemos, hasta dónde protegernos, pero bueno, a veces eh, no, yo creo que la preocupación es más también para la gente, la familia, la gente que uno quiere, ¿no? Que no se vea tan afectado con todas estas cosas. Claro, claro, por supuesto. Pero eh,
También confío en que tú has hecho un excelente trabajo al comentarle a tu familia, ¿cierto? Todo lo que estás haciendo, ¿sí? Confío en que eso ha sido así, ¿sí? Sí. No creo que tú estés enfrentando todo esto sola, ¿cierto? No. No, no, Para no. tener la fuerza que tú tienes, Liliana, también tiene que existir un respaldo de toda tu comunidad, ¿cierto? Sí, Y qué espectacular que fue la vez pasada, ¿cierto? Para mí, por lo menos, leer todos los comentarios en donde la gente empatizaba contigo y que además podían también verse reflejados, como decías tú, ¿cierto? Oye, me doy cuenta recién, me acuerdo de un comentario de una persona que decía, bueno, a mis 50 años puedo darme cuenta de todo esto gracias a sí, Liliana y el relato que ella está diciendo, ¿cierto? Entonces, es tremendo, es importante y es un gran acto de amor propio, de amor propio. Yo sé que viví todo esto, a mí nadie me lo va a negar. Lo que pasa es que ujú, yo necesito verbalizarlo porque esto todavía está impune. Y no exacto, puede ser posible que todavía no exista justicia para todas las víctimas de este sujeto. exactamente. Así es. Ese es el principal objetivo de todo esto, ¿no? Que se entienda, que se sepa Exacto, eh, y que se haga justicia, ¿no? exacto. Exacto. Así es. Bueno, muchas Un gracias, Dana. abrazo, cuídense Nos vemos mucho. en la próxima. Nos Gracias. vemos. Chao, Bye. chao. Bye, bye.